Hola, hola, amantes de los animales y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos de vuelta y hoy les traemos una historia que realmente nos ha tocado el corazón. Si son nuevos por aquí, les pedimos que se suscriban y activen la campanita para no perderse ni una de nuestras aventuras, rescates y transformaciones increíbles. Hoy, como dice el título, vamos a mostrarles un cambio radical en un refugio animal. Pero no es un cambio cualquiera. Es un cambio con la ayuda de dos personas muy especiales, Kerem y Hande. Sí, los mismísimos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sabemos que muchos de ustedes los conocen por su trabajo en la actuación, pero lo que quizás no sepan es el gran amor que ambos sienten por los animales. Y no solo amor de palabra, amor de acción. Hace poco se pusieron en contacto con nosotros y ofrecieron su ayuda para renovar por completo un refugio que realmente lo necesitaba. Este refugio, llamado Patitas Felices, se encuentra a las afueras de la ciudad. Llevaba años luchando por mantenerse a flote. Las instalaciones estaban desgastadas, la comida escaseaba y lo más importante, los animales no tenían el espacio ni la comodidad que merecían. Imaginen, jaulas oxidadas, patios pequeños y sin sombra, un edificio administrativo en ruinas. Era un panorama desolador. Los voluntarios, a pesar de su esfuerzo y dedicación, se sentían frustrados por la falta de recursos. Las noches eran particularmente duras, con el frío calando en los huesos de los animales y la humedad agravando sus problemas de salud. Los ladridos y maullidos resonaban en la oscuridad, un grito silencioso de desesperación. Pero todo esto cambió cuando Kerem y Hande aparecieron en escena. No llegaron con promesas vacías, sino con un equipo de arquitectos, diseñadores y, sobre todo, mucho amor. Desde el primer momento se involucraron en cada detalle. Preguntaron a los voluntarios qué necesitaban, qué soñaban para el refugio y qué era lo mejor para los animales. No se limitaron a observar, se ensuciaron las manos, participando activamente en las labores de limpieza y organización para comprender de primera mano la magnitud del desafío. La primera fase del proyecto fue la renovación completa de las jaulas. Se deshicieron de las viejas y oxidadas, reemplazándolas por estructuras modernas, espaciosas y seguras. Cada jaula fue diseñada pensando en el bienestar de los animales, con zonas de sombra, áreas para jugar y descansar, y comederos y bebederos accesibles y fáciles de limpiar. Las nuevas jaulas no solo eran más funcionales sino también estéticamente agradables, creando un ambiente más positivo y acogedor para los animales. Los materiales utilizados eran duraderos y fáciles de limpiar, garantizando la higiene y previniendo la propagación de enfermedades. Pero no solo se centraron en las jaulas. También crearon nuevos patios de juego con césped, árboles y juguetes para que los perros pudieran correr, saltar y socializar. Construyeron una piscina pequeña para que los perros pudieran refrescarse en los días calurosos. Imaginen la alegría de esos animales al poder disfrutar del aire libre y del agua. La acción del césped natural fue crucial, ofreciendo un espacio suave y confortable para que los perros pudieran descansar y jugar sin el riesgo de lastimarse. Los árboles, además de proporcionar sombra, crearon un ambiente más natural y relajante, reduciendo el estrés de los animales. Para los gatos crearon espacios verticales con estanterías, túneles y rascadores. Los gatos necesitan escalar y explorar, y ahora tienen un entorno enriquecido que estimula su curiosidad y les permite liberar energía. Los diseñadores comprendieron la importancia del comportamiento felino y crearon un espacio que satisfacía sus instintos naturales. Las estanterías y túneles permitieron a los gatos observar su entorno desde una posición elevada, proporcionándoles una sensación de seguridad y control. Los rascadores, por su parte, les permitieron afilar sus garras y marcar su territorio, reduciendo el estrés y previniendo comportamientos destructivos. La siguiente fase fue la renovación del edificio administrativo. Lo transformaron por completo, creando un espacio cómodo y funcional para los voluntarios. Instalaron una nueva cocina, baños decentes y una sala de estar donde los voluntarios pueden descansar y relajarse entre turnos. La antigua cocina era insalubre e ineficiente, dificultando la preparación de alimentos para los animales. La nueva cocina estaba equipada con electrodomésticos modernos y superficies fáciles de limpiar, facilitando el trabajo de los voluntarios y garantizando la seguridad alimentaria de los animales. Los baños, antes en ruinas, fueron completamente renovados, ofreciendo un espacio limpio y digno para los voluntarios.
La sala de estar, amueblada con cómodos sofás y sillas, se convirtió en un lugar de encuentro para los voluntarios, fortaleciendo el espíritu de equipo y fomentando la colaboración. Pero quizás lo más importante fue la creación de una clínica veterinaria dentro del refugio. Antes, tenían que trasladar a los animales enfermos o heridos a una clínica externa, lo que suponía un gran estrés para ellos. Ahora, pueden recibir atención médica inmediata en el mismo refugio, lo que mejora significativamente sus posibilidades de recuperación. La creación de la clínica veterinaria fue un hito crucial en la transformación del refugio. Antes, los animales enfermos o heridos tenían que esperar a ser trasladados a una clínica externa, lo que a menudo retrasaba su tratamiento y empeoraba su condición. La clínica veterinaria, equipada con equipos modernos y personal capacitado, permitió brindar atención médica inmediata a los animales, mejorando significativamente sus posibilidades de recuperación. La clínica está equipada con todo lo necesario para realizar exámenes, cirugías menores y tratamientos. Cuenta con una sala de espera, una sala de exploración, una sala de cirugía y una zona de recuperación. La sala de espera, diseñada para ser un ambiente tranquilo y relajante, ayudó a reducir el estrés de los animales antes de recibir atención médica. La sala de exploración estaba equipada con una mesa de exploración, un estetoscopio, un termómetro y otros instrumentos necesarios para realizar exámenes físicos completos. La sala de cirugía, equipada con una mesa de cirugía, un respirador, un monitor cardíaco y otros equipos de soporte vital, permitió realizar cirugías menores en el refugio, evitando la necesidad de trasladar a los animales a una clínica externa. La zona de recuperación, equipada con jaulas individuales y monitores de signos vitales, permitió brindar atención postoperatoria a los animales, garantizando su comodidad y seguridad. Pero la transformación no se limitó a las instalaciones físicas. Kerem y Ande también se preocuparon por la alimentación y el cuidado de los animales. Donaron toneladas de comida de alta calidad, camas cómodas, juguetes y productos de higiene. La alimentación de los animales era antes precaria, con comida de baja calidad que no satisfacía sus necesidades nutricionales. La donación de comida de alta calidad garantizó que los animales recibieran los nutrientes necesarios para mantenerse sanos y fuertes. Las camas cómodas proporcionaron a los animales un lugar cálido y confortable para descansar y dormir. Los juguetes les permitieron liberar energía y estimular su mente, reduciendo el aburrimiento y el estrés. Los productos de higiene ayudaron a mantener limpios y saludables a los animales, previniendo la propagación de enfermedades. Además, organizaron talleres de capacitación para los voluntarios, enseñándoles sobre nutrición animal, comportamiento canino y felino, y primeros auxilios. Su objetivo era que los voluntarios tuvieran las herramientas necesarias para brindar el mejor cuidado posible a los animales. Los voluntarios eran el corazón del refugio, pero a menudo carecían de la capacitación necesaria para brindar el mejor cuidado posible a los animales. Los talleres de capacitación, dirigidos por expertos en nutrición animal, comportamiento canino y felino, y primeros auxilios, equiparon a los voluntarios con las herramientas y el conocimiento necesarios para brindar un cuidado de alta calidad a los animales. Aprendieron sobre las necesidades nutricionales específicas de cada animal, cómo identificar y prevenir problemas de comportamiento, y cómo administrar primeros auxilios en caso de emergencia. Pero la contribución de Kerem y Ande no se detuvo ahí. Utilizaron su influencia en las redes sociales para dar a conocer el refugio y promover la adopción de los animales. Organizaron eventos especiales, como jornadas de puertas abiertas y desfiles de mascotas, para atraer a posibles adoptantes. La visibilidad del refugio era antes baja, lo que dificultaba la adopción de los animales. Kerem y Ande utilizaron su influencia en las redes sociales para dar a conocer el refugio a una audiencia más amplia, aumentando el número de visitas y adopciones. Organizaron eventos especiales, como jornadas de puertas abiertas y desfiles de mascotas, para atraer a posibles adoptantes y mostrarles el amor y el cariño que los animales del refugio tenían para ofrecer. Gracias a su apoyo, el número de adopciones aumentó drásticamente. Los animales que llevaban años esperando un hogar finalmente encontraron familias amorosas que los recibieron con los brazos abiertos. Muchos animales habían pasado años en el refugio, esperando ser adoptados. Gracias al apoyo de Kerem y Ande, el número de adopciones aumentó drásticamente, brindando a muchos animales la oportunidad de encontrar un hogar amoroso. Y lo más importante, Kerem y Ande no solo donaron dinero y recursos, sino que también dedicaron tiempo al refugio.
Visitaban a los animales con frecuencia, los acariciaban, jugaban con ellos y les daban todo el cariño que necesitaban. Se convirtieron en parte de la familia de Patitas Felices. No se limitaron a donar dinero y recursos, también dedicaron tiempo personal al refugio, visitando a los animales con frecuencia, acariciándolos, jugando con ellos y brindándoles el amor y el cariño que tanto necesitaban. Se convirtieron en parte de la familia de Patitas Felices, estableciendo vínculos fuertes y duraderos con los animales y los voluntarios. Recuerdo que cuando los conocí, me impresionó su humildad y su genuino amor por los animales. No eran las típicas celebridades que doñan dinero por compromiso. Estaban realmente comprometidos con la causa y querían marcar la diferencia en la vida de esos animales. Su humildad y genuino amor por los animales fueron evidentes desde el primer momento. No eran las típicas celebridades que doñan dinero por compromiso, estaban realmente comprometidos con la causa y querían marcar la diferencia en la vida de esos animales. Su pasión por los animales era contagiosa, inspirando a otros a involucrarse y apoyar el refugio. Su ejemplo nos inspira a todos a hacer nuestra parte para ayudar a los animales necesitados. No importa lo pequeña que sea nuestra contribución, cada granito de arena cuenta. Podemos donar comida, medicinas, tiempo como voluntarios, o simplemente difundir la palabra sobre los refugios y las organizaciones que trabajan por el bienestar animal. Cada uno de nosotros puede hacer la diferencia en la vida de un animal necesitado. No importa lo pequeña que sea nuestra contribución, cada granito de arena cuenta. Podemos donar comida, medicinas, tiempo como voluntarios, o simplemente difundir la palabra sobre los refugios y las organizaciones que trabajan por el bienestar animal. Hoy, Patitas Felices es un lugar completamente diferente. Es un refugio moderno, confortable y seguro, donde los animales reciben el amor y el cuidado que merecen. Es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando las personas se unen por una causa común. Patitas Felices ha pasado de ser un lugar descuidado y desolador a un refugio moderno, confortable y seguro, donde los animales reciben el amor y el cuidado que merecen. Es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando las personas se unen por una causa común, inspirando a otros a hacer su parte para ayudar a los animales necesitados. Y todo esto fue posible gracias a la generosidad y el compromiso de Kerem y Ande. Su historia nos demuestra que las celebridades pueden usar su influencia para hacer el bien y marcar la diferencia en el mundo. La generosidad y el compromiso de Kerem y Ande fueron la clave para la transformación de Patitas Felices. Su historia nos demuestra que las celebridades pueden usar su influencia para hacer el bien y marcar la diferencia en el mundo, inspirando a otros a usar su plataforma para apoyar causas importantes. Ahora, quiero que vean algunas imágenes y vídeos de la transformación del refugio. Preparen sus pañuelos porque es muy emocionante ver la alegría en los ojos de esos animales. Como pudieron ver, el cambio es increíble. Patitas Felices ha pasado de ser un lugar descuidado y desolador a un refugio lleno de vida, esperanza y amor. Y todo esto gracias al apoyo incondicional de Kerem y Ande. Esta historia nos recuerda la importancia de apoyar a los refugios y a las organizaciones que trabajan por el bienestar animal. Ellos necesitan nuestra ayuda para seguir brindando cuidado y protección a los animales necesitados. Los refugios y las organizaciones que trabajan por el bienestar animal necesitan nuestro apoyo para seguir brindando cuidado y protección a los animales necesitados. Su trabajo es crucial para garantizar que los animales reciban el amor, la atención médica y el hogar que merecen. Así que si están pensando en adoptar una mascota, les animo a que visiten su refugio local. Estoy seguro de que encontrarán un compañero peludo que les robará el corazón. Y si no pueden adoptar, siempre pueden donar tiempo, dinero o recursos. Si están pensando en adoptar una mascota, les animo a que visiten su refugio local. Estoy seguro de que encontrarán un compañero peludo que les robará el corazón. Y si no pueden adoptar, siempre pueden donar tiempo, dinero o recursos para ayudar a los animales necesitados. En resumen, hoy les hemos mostrado una transformación radical en un refugio animal gracias a la ayuda de Kerem y Ande. Han renovado las instalaciones, mejorado la alimentación y el cuidado de los animales, y promovido la adopción. Su historia es un ejemplo de generosidad, compromiso y amor por los animales. La historia de Kerem y Ande es un ejemplo de generosidad, compromiso y amor por los animales, inspirando a otros a hacer su parte para ayudar a los animales necesitados. Queremos agradecerles por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que les haya gustado y que les haya inspirado a hacer su parte para ayudar a los animales necesitados.
Ahora, queremos saber qué les pareció esta increíble transformación. Déjenos sus comentarios abajo y cuéntenos qué les inspiró más de esta historia. ¿Qué les pareció la participación de Kerem y Ande? ¿Han tenido experiencias similares ayudando a animales? Queremos leerlos. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta hermosa historia, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni una de nuestras próximas aventuras. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Sigan amando y protegiendo a los animales. Adiós.